Hola chivis, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les traigo varios UGCs gratuitos, así es que vean el video hasta el final, por favor. Chivis, vamos a comenzar por esta cabeza de Akasa. Ya la podemos conseguir en la experiencia de Anime Outfit Design. Su precio en la tienda es de 309 medals, chicos, y aún hay más de 200 unidades en stock. En este juego debes permanecer dentro, puedes quedarte en AFK. Cada 10 minutos te van a regalar un medal y si eres un miembro premium te regalarán 2. También tenemos, chicos, este lindo perrito dentro de una mochila que ha llegado con 500 unidades en stock. Se puede obtener ya en la experiencia de Peace Thank You. Y yo les voy a enseñar lo que tienen que hacer para conseguirlo. Esta es la misión, chicos. Destruye las piñatas y llena la barra de progreso para obtener el UGC. Dale me gusta y favorito al juego para que te den un 1.5 más de velocidad. Ahora sí, chivis, les voy a explicar de qué trata el evento. Tenemos que romper piñatas y las vamos a encontrar ayudándonos de este circulito verde con triangulitos que está al lado derecho. Esto sería nuestra brújula, chicos, y nos va a indicar hacia qué dirección debemos ir para encontrar la piñata. Miren, según yo me voy moviendo, el triangulito cambia de posición, indicándome hacia dónde debo ir. Aquí me dice que a la derecha. Les sugiero que alejen la cámara para que puedan ver mejor el panorama, ¿ok? Porque el chanchito o la piñata a veces se esconde entre los árboles. Miren, chicos, ya encontré, estaba en el techo. Le tienes que dar a la X. Y así vamos a ir rompiendo la piñata hasta que desaparezca, ¿ok? Vas a necesitar varias piñatas para que veas ya cómo se va llenando esa barrita de arriba. Después de que rompes la piñata, sal del server y regresa. Porque si no, tendrías que esperar unos minutos hasta que la piñata vuelva a salir. De esta forma, saliendo y entrando, vas a encontrar nuevamente la piñata. Claro que en otra posición, ¿ok? No va a estar en el mismo lugar. Después de romper como unas 5 piñatas, chicos, ya pude conseguir un pedacito de la primera parte de la barra pintada. Chivis, aún queda bastante stock de esta mochila de queso. Es muy fácil conseguirla, así es que tienes que ir al juego de Almarai World. Ahí vas a realizar misiones por 4 días. En el primer día deberás juntar 1000 Creamy Taste. En el segundo día te tocará recolectar 5000 botellas de leche. En el tercer día te tocaría recolectar 1500 Triangles. Y el cuarto día conseguir 500 Mixed Fruit Juice. Si tienes alguna duda de cómo realizar estas misiones, te dejo aquí los videos tutoriales donde enseño cómo realizar las misiones de cada día, ¿ok? Chivis, ahora les cuento que tenemos ya este lindo osito compañero que ha llegado con 1000 unidades en stock y así se vería puesto en el avatar. También pueden aún conseguir esta aura que está muy bonita, chicos. Ambos UGC se encuentran disponibles en esta experiencia. Pueden encontrar el link en la caja de descripciones. Vamos a ir a la tienda, chivis. Miren, oficialmente ya se terminó la Ushanka, chicos, pero aún quedan más de 400 unidades en stock del aura que cuesta 3500 monedas. Y por aquí tenemos el osito que cuesta 50.000 monedas, chivis. Suena bastante, chicos, pero la verdad es que en este juego puedes recolectar monedas muy rápidamente y te voy a enseñar cuáles son los juegos
más fáciles de hacer y cuáles te dan más monedas. Vamos a empezar con este portal. Aquí tienen este obi, chicos, que les va a dar 20 monedas, así es que yo les recomiendo que lo hagan. Les voy a mostrar el camino. Aquí deben pisar exactamente donde yo estoy haciéndolo, porque si no se caen, ¿ok? Y tienen que iniciar desde el inicio porque no hay checkpoint. Así es que tengan mucho cuidado de no caerse, en especial cuando ya estén cerca del final. Llegamos al final, chicos, tienen que abrir el cofre y van a recibir 20 monedas. Por aquí también tienen este rompecabezas. A mí me encantan los rompecabezas. Es muy pequeño, solo tienes que poner en orden las piezas y formar la imagen. Listo, pero no me dieron al final los puntos, chicos, no sé. Este minijuego te manda a buscar 6 estrellas que están por el mapa. Miren, son así esas estrellas rojas. Aquí voy por mi última estrella y me han dado 17 monedas. Este minijuego también es muy sencillo, chicos. Tienen que darle clic sobre el círculo que se va levantando, ¿ok? Al final me dieron 7 estrellitas. Estoy segura que ustedes lo van a hacer mejor que yo. Vamos a otro portal. Yo les recomiendo que hagan los minijuegos que sean más cortos para que puedan hacer más, ¿ok? O sea, más juegos. Este portal a mí me gusta mucho, chicos, es muy sencillo. Los jueguitos son muy fáciles de entender y se hacen realmente rápido. Tenemos aquí este primero. Te van a hacer 3 preguntas y te van a dar 3 opciones de respuesta. Yo la verdad es que presiono en cualquiera y me dieron 15 puntos. Aquí te van a mandar a recolectar flores acá en la parte de atrás, así es que eso se hace muy rápido. Listo, me dieron 15 puntos más. Bueno, 15 monedas. Acá debemos buscar cajas de regalo, 5 en total, que están por el mapa. Realmente fáciles de encontrar porque son grandes. Revisa también detrás del laberinto, ¿ok? A veces hay escondida 1 o hasta 2 cajas. Pero no busques dentro del laberinto, ahí no vas a encontrar. $10 monedas, chicos. Luego tienes este caminito que tienes que ir formando para llegar al otro lado de la laguna. Si pisas la hoja equivocada, te caes y te regresa al inicio, ¿ok? Pero van quedando las hojas correctas así con esa luz marcada. 15 monedas más, chicos, realmente rápido. Y por último tienes el laberinto. Es un laberinto pequeño, así es que es muy fácil de llegar al final. Listo, muy bien, ya te enseñé todos los minijuegos de este portal, realmente fáciles todos. Vamos al siguiente, chicos, y pues este no lo recomiendo, la verdad es que no entendí los minijuegos, así es que vamos a ir al siguiente portal. Y aquí hay algo muy bueno. Este minijuego no se los recomiendo, tienen que encontrar 20 de esos cubos con carita sonriente, pero no sé, me da la sensación que este mapa es un poco más grande y las caritas están escondidas. Creo que pierden mucho tiempo, no lo recomiendo. Este, chicos, es el que sí tienen que hacer, en especial porque aquí pueden hacer AFK. Miren, el juego es muy sencillo, les muestran una figura y ustedes tienen que quedar separados donde está la figura en el piso. Ok, por ejemplo, ahí les piden un pato, tienen que recordar dónde estaba el pato.
Si lo hacen bien, les dan puntos, ¿ok? Pero aquí no tienen una cantidad exacta de juegos. Pueden quedarse realmente todo el tiempo que quieran jugando este minijuego. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mientras que les estoy editando este video? Pues he dejado a mi avatar parado en uno de esos cuadros de este minijuego. Y pues algunas partidas las gano y algunas no. Pero miren, por 44 correctas he recibido 132 monedas. Yo ahorita, dejándolo así en AFK, tengo 108 partidas ganadas, que serían 352 monedas, sin hacer nada, chicos. Así es que si no tienes tiempo de farmear, te recomiendo que lo dejes ahí en AFK. Acá tienes este minijuego. Vas a responder preguntas y pues si tienes correctas, te darán unas monedas al final. Esto es un hobby, chicos, pero tampoco lo recomiendo. Porque yo por lo menos me caí muchísimas veces, nunca llegué al final y solamente perdí tiempo, ¿ok? Prefiero irme a otros minijuegos. Para salir debes darle clic a la X que está arriba. Igual para salir del juego de AFK, es un detalle que me olvidé decirte. Cuando ya quieras terminar, debes darle clic a la X roja que aparece allá arriba. También tenemos aquí un laberinto, chicos, donde tienes que encontrar 4 frasquitos que están escondidos. No lo recomiendo mucho. Si tienes suerte de encontrarlos rápido, bueno, está bien, pero este laberinto sí es un poco más grande que el otro juego, así es que no me gustó mucho. Acá es muy sencillo, tú solo tienes que seleccionar una imagen para el cuadro y ya está. Este de aquí, este portal está recontra aprobado, chicos. Vamos ahora a este portal. A ver, chivis, este sí, este es fácil. Solo tienen que darle clic a esas imágenes que están como que borrosas. Miren, súper fácil y rápido. Me dieron 10 monedas. En este minijuego vas a tener que buscar unas palomitas de papel. Aquí en el lobby puedes encontrar 1 hasta 2. Mira, en la última estrella en lo alto, aquí siempre va a haber una. No sé si luego cambian de posición, chicos, pero no se los recomiendo mucho porque demoran a veces en encontrar la última palomita. Por lo menos eso fue lo que a mí me pasó. Esta cuarta paloma me demoré un montón en verla, ¿ok? Así es que pude haber aprovechado el tiempo en hacer otro minijuego. Para que te den las monedas tienes que darle clic a la banca donde está el papel y las tijeras. Nada más recomiendo de acá, así es que vámonos. Ok, chivis, ya falta poco para terminar. En este portal puedes hacer este rompecabezas, también es súper fácil. Tienes que formar el escudo. Otro juego que puedes realizar es este, súper fácil. Tienes que pintar la bandera. Aquí tienes 3 tarros de pintura, le das clic. Luego vuelves acá a la bandera, seleccionas un color. Debes recordar en qué línea va cada color, ¿ok? Listo, se pintó, ya está. No hagas este del mapa que está ahí, chicos. Uf, a mí me fue malísimo. Aquí tenemos otro que es un árbol. Vas a responder unas preguntas. Si lo haces bien, te darán unas monedas al final. Yo solo conseguí una bien, creo. Me dieron 3 monedas, chicos. Vámonos a otro portal. El que sigue es uno de mis favoritos, chivis, también muy fácil de entender.
Vamos a entrar, aparte que es un corazón muy bonito. Aquí vas a hacer este minijuego de la niña. Tienes que darle clic a estas partes que se pusieron como borrosas. Luego acá tienes la mesa. Dale varias veces hasta que se pinte, ¿ok? Listo. Y esta caja, son solo 3. Puedes ver que al lado te va apareciendo un check. Ya está, te dan 10 monedas, pero se hace súper rápido. Aquí tienes que unir las figuras. La casa va con la familia, la miel con los abuelitos, el juguete con el niño y el columpio con los 2 niñitos. 15 monedas, así de rápido. Este de acá te va a tomar un par de minutos. Tienes que encontrar las margaritas, chicos, son 5 en total. Están en diferentes parcelas, por ejemplo aquí no hay nada. Incluso puedes encontrar hasta 2 en una misma parcelita, ¿ok? Aquí hay otra. Vas a buscar en cada una de ellas hasta encontrar las 5. Ya está, vámonos. Vamos al siguiente, chivis. Aquí solo les voy a recomendar un minijuego porque se hace muy rápido y es el de la escuela. Tienen que darle clic en cada puerta, chicos, son 5 en total. Listo, me dieron 5 monedas, muy poquito, pero no demoras ni 5 segundos, creo. Vámonos a otro portal. Este de aquí no lo recomiendo, chivis. Yo entré, me quedé mucho rato y no gané nada. La verdad es que el minijuego no se entiende, así es que no lo recomiendo. Puedes hacerlo otros que te van a dar más recompensa y más rápido. Aquí, chicos, haz este minijuego, es súper rápido. Solo tienes que recolectar 5 flores de cada clase. Tienes los tulipanes, las margaritas y las rosas. ¿Ok? Miren, se hace rapidísimo. Y me dieron 15 monedas. Luego tenemos aquí que es como, no sé, una especie de karaoke. Yo selecciono al azar, dejo que mi sexto sentido actúe y me dieron 15 monedas. Aquí en la casa tienes que encontrar 3 ingredientes. El huevo, la harina y aquí la mantequilla. Luego tienes que entrar nuevamente a la cocina y darle clic, ves que aparece la X. Listo, es como que ponerlo al horno. Y ya está, te dan 10 monedas. En este minijuego vas a tener que buscar 8 fotos que están por todo el mapa, algunos por la parte del bosque. Así es que podría tomarte un par de minutos más encontrar las 8. Como hay tantas imágenes, es un poco difícil verlas cuando están dentro de lo que es los minijuegos, ¿ok? Así es que pon mucha atención. Esta es la última foto y me dieron 15 monedas por este minijuego. Esos serían todos los portales, chivis. Mientras que van haciendo todo esto, ¿ok? No olviden recoger sus recompensas por tiempo de juego. Cuando terminen todas, tienen que esperar hasta que el contador llegue a 0 para que se vuelvan a regenerar. Lo bueno de esto, chivis, es que si ustedes salen del juego por algún motivo, no pierden las recompensas de juego que ya se les haya activado, ¿ok? Pueden regresar y recogerlas, así es que ese punto está muy bueno. Eso sería todo, chivis. Muchas gracias por ver el video. No olvides regalarme un like y dejarme un comentario antes de irte. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.